Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor a cada uno, esperando que puedan encontrarse muy bien en sus casas, que puedan estar disfrutando de los tiempos que tenemos, a pesar de que sigamos con el tema de la pandemia. Está mucho más que claro y evidente de que Dios es el que está a control de todo esto, y eso no debería desesperarnos en nada. Por el contrario, debería darnos paz, tranquilidad y aún aprovechar todas las instancias que Dios está dando, quizás para aprender, quizás para conocer, quizás para qué cantidad de cosas Dios pueda estar trabajando con nosotros. Los invito a que puedan tomar todo este tiempo de la mejor manera posible, a seguir tomándolo de la mejor manera posible y aprovechar las instancias que Dios quiera trabajar con nosotros, sea que quiera trabajar nuestra paciencia, como en mi caso, que me hizo trabajar mucho la paciencia con lo que fue el auto, o cualquier otra cosa que Dios quiera trabajar con ustedes. Y también que podamos dar un tiempo a la oración. Estamos en el culto de oración del día martes y estoy aquí gracias al Señor y su misericordia puedo poder enseñar. Estoy aquí en la iglesia y como lo señala mucho mi hermano Cristian, son muy latentes esos recuerdos de estar la congregación acá, de llegar a las 8 de la noche, poder estar juntos, poder orar, escuchar el mensaje, salir el día martes, compartir con algún otro hermano y así sucesivamente. Es un recuerdo maravilloso. Es algo que tenemos que tener latente y presente para cuando Dios lo permita podamos volver y retomar toda esa comunión, todo ese ejercicio de una manera increíble. Así que no nos olvidemos de la oración en nuestra casa, oremos por nuestros hermanos, oremos por sus necesidades, consultemos con alguno, llamemos con alguno y podamos estar orando y recordando cuál es el propósito de este culto de oración, el que oremos los unos por los otros. Y bueno, antes de ir a la palabra de Dios, antes de ir al momento de oración, de orar por el mensaje para que nos dé esa alegría, les quería compartir un poco el título. Es responsable de mi rol hacia Dios. Responsable de mi rol hacia Dios. Y cuando estoy hablando del rol, en este caso específicamente, me refiero al hombre y a la mujer. Que si bien en la medida que vayamos viendo este mensaje, yo creo que va a ser breve, nos vamos a ir dando cuenta que en la historia que vamos a ir tomando, ambos individuos fallan o se equivocan en algunas de las funciones que va con respecto a su rol y termina causándole daño a la otra persona. A pesar de que estos individuos sean malos, es un ejemplo bíblico que podemos tener para aprender de que tenemos un rol y que aunque nosotros creamos de que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, podemos comportarnos como queramos y el varón se puede comportar como mujer y la mujer se puede comportar como varón, sí vamos a ser responsables delante de Dios de lo que nosotros hagamos con el rol que Él nos asignó, con el sexo que Él nos asignó. Así que los invito a orar para que podamos meternos de lleno al mensaje y aprender un poquito más de su palabra. Así que le invito a inclinar su rostro ahí donde esté y podamos ir a Dios en oración. Bendito Padre amado, Dios del cielo, te doy hoy las gracias, Señor, por la oportunidad que das de poder enseñar a tu iglesia, de poder predicar tu palabra, mi Dios. Padre bendito, te ruego de todo corazón que seas tú obrando y hablando por medio de tu palabra. Perdónanos de nuestras faltas, de nuestros pecados y ayúdanos, Señor, por medio de la comunión contigo a crecer, a trabajar, a fortalecernos y seguir firmes a pesar de todas las circunstancias que sucedan. Dios, que ya a esta altura toda esta pandemia sea una gran bendición para nuestra vida en ejercicio, en trabajos tuyos que nos des, en formar carácter, mejor dicho, y poder seguir creciendo y fortaleciéndonos en tu verdad. Mi Dios, bendice este tiempo, rogándote que seas hablando por medio de tu palabra, que me des sabiduría, Señor, entendimiento para poder predicar y que puedas tú utilizarme, Señor.
Te doy las gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Bendice mucho a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, responsable de mi rol hacia Dios. La responsabilidad respecto a una posición, o cuando a mí me dan a una posición, es algo que es ambiguo dependiendo de las manos que estén. Como por ejemplo, si yo quiero hacer una torta y voy donde un pastelero y le doy la responsabilidad, le pago también y le doy la responsabilidad de hacer una torta, yo sé que está en buenas manos y sé que va a ser algo rico, va a ser algo bueno, porque tiene experiencia, porque es experimentado, porque sabe. Lo mismo en el caso de una nación con un presidente. Cuando el presidente la responsabilidad que recae en la presidencia cae en las manos correctas, comienza a dar fruto. La gente se ve beneficiada. Los subordinados o las personas que están abajo de él se ven beneficiadas. Administra bien su país, da lo necesario, contribuye a quienes necesitan y está aportando continuamente. La responsabilidad, cuando cae en las manos correctas, llega a ser una gran bendición, algo muy rico, como el ejemplo del pastelero, el ejemplo del presidente. Pero por otra parte, en la ambigüedad de esto, cuando la responsabilidad cae en las manos equivocadas, puede causar 1, 2, 3, 4 y una cantidad de daño tremendo, porque la persona no está capacitada, porque la persona no tiene los dones, no tiene el talento, y aún sin ninguna de esas cosas, simplemente porque no la asumió, no la quiso, o le dio lo mismo y prefirió valer por sus intereses que ser responsable de lo que se le ha entregado. Como le decía, la responsabilidad de las manos equivocadas puede dar problemas, como el no beneficiar, puede no beneficiar a nadie, puede no traer ningún buen fruto, no va a contribuir a nada, sino que va a contribuir al caos, al desorden, y todo va a quedar mal. Es como si yo fuera a encargarle un pastel a una persona, a una torta, a una persona que más que recién está aprendiendo, sino que a un mecánico. Le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Te pago, te encargo la responsabilidad de hacerme una torta. Él posiblemente puede que me la haga, puede que vea un video, puede que haga la torta, pero no lo va a hacer de la misma manera como la haría un pastelero. Quizás tampoco se va a preocupar mucho, los ingredientes van a estar un poquito vencidos, la torta no va a estar muy bien decorada, el relleno va a estar malo, las mezclas no van a estar buenas, los ingredientes van a ser los más baratos. Entonces, todo eso va a afectar y va a causar problemas más que ayuda. Entonces, la responsabilidad es algo importante. Y la primera pregunta que realizo en este estudio, que es: ¿las responsabilidades son solo para el que tiene capacidades, talentos y dones? ¿La responsabilidad es solamente para alguien que puede llevarla, que está capacitado, que se le ha sido entregado algún don, que tiene ciertas habilidades? ¿O la responsabilidad la puede tener cualquiera? Posiblemente usted sepa la respuesta. La responsabilidad la podemos tener cualquiera. De hecho, yo quiero que veamos una responsabilidad antes de entrar al mensaje, que es la responsabilidad, una responsabilidad como cristiano. Bíblicamente sabemos que en nuestra identidad, y esto es algo muy rico de nosotros como cristianos, es que tenemos una identidad maravillosa. Porque fuera de todo lo que somos en el mundo y en la carne, tenemos una identidad que es ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto es algo que va a marcar un presente y un futuro en nuestra vida. Porque el pasado posiblemente fue marcado por la carne, pero va a marcar un presente y un futuro de ahí en adelante. Esa va a ser la identidad que a mí me va a llevar y me va a perdurar hasta el momento en el que Cristo venga o yo parta su presencia. Pero esta identidad, una de las responsabilidades que viene añadida a esta identidad es el testimonio. Es una responsabilidad de cada cristiano tener un buen testimonio. Yo leía un poco este texto de 2 de Corintios cuando Pablo está hablando con respecto a las cartas de recomendaciones, con respecto a algunos ministros o algunas personas, y él dejaba en claro y decía:
nuestras cartas sois vosotros, señalándole a la iglesia de Corintio. Esas almas transformadas, a las personas que les predicamos el Evangelio, que fueron transformadas y convertidas, esas son nuestras cartas de recomendación. Voy a leer el texto que aparece en 2 Corintios capítulo 3, versículo del 12 en adelante. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Me llama mucho la atención el versículo 3, porque es una manera interesante de ver un poco el testimonio de las personas o el testimonio nuestro, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida, llevada por nosotros. Si nosotros somos cartas de Cristo y vamos a ser conocidos de todos, y todos pueden conocer a Cristo por medio de nosotros, que somos sus cartas, entonces es una responsabilidad importante el testimonio que yo voy a dar. Si el testimonio cayera en manos equivocadas, ocurre lo que está ocurriendo actualmente, o lo que ocurre hasta cierto tiempo, que es por los falsos profetas, las falsas enseñanzas y con todo lo que está por fuera. Cuando nosotros tomamos con ligereza esta responsabilidad tan grande, que en muchas ocasiones, solo con nuestro testimonio, somos capaces de cerrar las puertas de algunas personas o de algunos que nos conozcan para conocer a Dios, porque no le estamos mostrando algo diferente, no estamos mostrando esa carta de Cristo, estamos mostrando la carta de Sergio, la carta de Darko, etc. Estamos mostrando la carta que está en nuestra carne y no la de Jesús. Entonces es una responsabilidad grande y nosotros somos responsables de llevar ese testimonio. Ahora, ya que hemos entendido un poco con respecto a la responsabilidad que puede estar en las manos correctas y en las manos equivocadas, con respecto a la responsabilidad de ser luz, que fue lo que vimos, pero dentro de las varias responsabilidades que tenemos, la responsabilidad que yo quiero marcar el día de hoy es con respecto al rol del hombre y la mujer. Lo puedo enfocar netamente en lo que es el matrimonio, pero se lo puede aplicar a su vida en general. La responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer. Dentro de las varias responsabilidades que hay, hoy veremos una que tiene mucho que decir, pues las enseñanzas del mundo, y esta es la parte importante, las enseñanzas del mundo tienen un gran dominio sobre este tema, pues los roles en el matrimonio actual, incluso los matrimonios cristianos, no solamente los mundanos, porque los mundanos sabemos cómo se pueden regir, que puede ser de la manera que quieran, pero incluso los matrimonios cristianos tenemos la dificultad de asimilar los roles y llevarlos a la práctica bíblicamente hablando. Leemos lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en la carta de los Efesios capítulo 5, pero no lo llevamos a la práctica, ni aún nosotros somos capaces de convencernos de lo que la Biblia enseña con respecto a los roles, y preferimos aplicar los roles que el mundo está enseñando o que el mundo está presentando, o como la corriente del mundo lo venga diciendo, porque es variable, cambia, puede ser hoy día, puede ser mañana. Actualmente el movimiento más fuerte con respecto a esto es el feminismo, porque el machismo no podemos decir que está fuerte, pero el feminismo está muy fuerte y enseña muchas cosas que posiblemente algunos las tenemos instauradas en el corazón y no nos llegamos a convencer del todo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces es algo importante, porque Dios nos dio una responsabilidad en base al sexo que Él nos asignó. Una responsabilidad de llevar a cabo nuestra vida en base al sexo que Él nos entregó. Y no deberíamos funcionar de una manera diferente. Cada quien tiene un rol que cumplir. Pero, como le señalaba y le decía, este rol, con el paso de los años, entendiendo cómo se hicieron las cosas en el tiempo, que se hicieron muy mal, principalmente por parte de los hombres, pero en el tiempo se ha ido contaminando.
Y actualmente tú le hablas afuera de los roles a la gente y la gente no tiene idea, no sabe y aún no entiende lo que son los roles. En la iglesia tú lo hablas y aún también es un tema difícil de tratar, es un tema difícil de llevar. Pues entonces vamos a pasar a la parte del estudio, que si bien es un capítulo completo, pero lo vamos a ir viendo por partes, no lo voy a leer completo ahora. Sí voy a leer el versículo que más me llamó la atención. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 29. Y aquí nos vamos a encontrar con el reinado de Acab, uno de los reyes más malos que tuvo Israel, el reinado del norte. Uno de los reyes que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo muchas cosas malas, pero también se caracterizó por algo muy importante, porque no solamente él gobernaba, sino que también tenía a su esposa Jezabel, que también gobernaba y también hacía cosas malas y era peor que él en muchas instancias. Entonces vamos a ver este texto con respecto a Acab y la viña de Nabot, y quiero repasar un poco este texto, que es el texto central importante para entender un poco con respecto a cómo los roles se pierden o ellos los perdieron, que es el versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice, entre paréntesis, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Aquí vemos dos roles que se cayeron. Incluso la responsabilidad del rey asignada, que también se cayó. ¿Por qué? Porque se vendió para hacer lo malo, para hacer otras cosas, y tenía un motivo, porque tenía a alguien al lado que estaba incitándolo y diciéndole, oye, haz esto, haz esto, haz esto, para entender un poco. Entonces, la responsabilidad que tenía Acab en sus manos era grande, no era pequeña, era una responsabilidad muy grande. Más allá de ser rey, pues él gobernaba al pueblo escogido de Dios. Algo que nunca fue fácil de dirigir, principalmente por el estándar que Dios buscaba de sus reyes y de su pueblo. Le llamo estándar, pero estamos hablando de lo que es santidad. Dios buscaba de su pueblo un pueblo santo. Todos los reyes que fueron sacados por apartarse de los caminos del Señor. Algunos porque murieron de manera justa, pero la mayoría fue sacado porque desobedeció la palabra de Dios, porque Dios quería un rey santo que llevara al pueblo a la santidad. Es por eso que la responsabilidad de Acab era una responsabilidad grande. Estamos ante un pueblo y tener que lograr que el pueblo completo sea santo posiblemente era sencillo, tenía que partir por él, y ya esa responsabilidad es grande. Tenemos que mirarnos nosotros mismos y decir cómo está nuestra santidad. Si la santidad de nuestra casa dependiera de nosotros, tenemos que ser el primer ejemplo como hombres. Es parte de nuestro rol. Entonces, tenía una responsabilidad grande porque gobernaba el pueblo escogido de Dios, que estaba totalmente enfocado que sea un pueblo consagrado para Dios, que sea santo y que se entregue totalmente para Él. Pero aparte de ser un rey malo respecto a la santidad del pueblo, porque el pueblo no fue para nada santo en su tiempo, también había una cosa importante que lo destacaba: su esposa Jezabel. Su esposa Jezabel es algo que se destaca en la vida de Acab, porque cuando uno comienza a leer el libro de Primera de Reyes y comienza a leer desde el capítulo 16, que es donde él comienza a aparecer, hasta el capítulo 22, se da cuenta que Jezabel va a tener participación en gran parte de su reinado, de muchas formas.
Aquí yo coloqué una lista de las cosas que Jezabel participa desde el capítulo 16 hasta el capítulo 21. Primero, se destaca su providencia. ¿De dónde viene Jezabel? ¿Dónde escoge esta mujer? En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31, dice, cuando comienza a describir acá, dice, voy a leer desde el 29, versículo 29, capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y aquí viene la parte interesante. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Estamos hablando de que Jezabel era hija de un rey de una nación enemiga de Israel, de los Sidonios, de Sidón, y aún así él la toma por mujer. Otro acontecimiento que ocurre con Jezabel mata a profetas de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios así, hablando un poco cuando Dios ya manda a Elías a que regrese y se muestra acá. Dice versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y aquí viene el por qué él era temeroso de Jehová. Versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Ya tenemos un hecho. Veamos el siguiente. Primera de Reyes 18, 19. También destaca algo muy importante que hacían los profetas de Baal junto con Jezabel. Dice, envía pues ahora, hablando Elías acá, cuando quería congregarlos y juntarlos a todos, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Si tú te das cuenta, casi ninguna reina llega a tener tanta participación en la vida de los reyes de Israel como lo tuvo Jezabel. Mató profetas de Jehová, los profetas de Baal y de Acera comían en su mesa. Luego, posteriormente, que ocurre todo el encuentro en el monte Carmelo, ella amenaza con matar a Elías. Primera de Reyes 19, del 1 al 2, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas. O sea, prácticamente lo está amenazando de muerte. Es decir, si yo mañana no está tu cabeza como de estos profetas, que muera yo. Y lo amenaza de muerte. Pero me parece interesante el versículo 1 cuando dice acá, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Con qué propósito? Posiblemente sabía que ella podía hacer algo, o quizás había cosas que él no se atrevía a hacer. Y por último, ¿qué es donde nosotros estamos estudiando? Manda a matar a Nabot para que Acab tenga su viña. La historia de Acab y la viña de Nabot es una historia interesante, porque el rey Acab va a pedirle una viña de la mejor manera posible, le ofrece dos cosas, pero él al negarle, él va donde Jezabel muy triste, va a su casa, se acuesta, está triste, y cuando Jezabel lo ve, le pregunta y él le cuenta. Entonces Jezabel le da y le dice, yo te la voy a dar. ¿Cómo me la vas a dar? Versículo 8 al 10 dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y la selló con el anillo de Acab, o con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey.
y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y aquí vemos una de sus últimas participaciones, por lo menos en el libro de Primera de Reyes. Pero aquí nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Ella participaba mucho del reinado de Acab. Por eso es que señalo y digo, Acab no reinaba solo. Acab y Jezabel reinaban tanto juntos como por separado. Si bien Acab fue un rey malo, llevando a Israel a la idolatría, su esposa era aún peor, pues en cierto sentido se ve quién realmente estaba gobernando en Israel aquel tiempo. Y posiblemente era Jezabel. Ella era la que estaba reinando, ella era la que movía los hilos, ella era la que movía a su esposo. Ella era capaz de escribir cartas en nombre de su esposo, tomar su anillo y mandarla. Ella era la que amenazó a Elías. Ella mató a los profetas de Jehová. Los profetas de Baal comían en su mesa. Nos podemos dar cuenta que la responsabilidad que Acab tenía como hombre no era llevada a cabo. Él no era el que gobernaba ese reinado. Pues siendo el rey en la práctica, no parecía como rey, y esto puede ser tomado como cosa menor en la actualidad, pues la gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién se preocupa de los roles que cada uno tiene que cumplir? Es por eso que el título del mensaje es responsable de mi rol hacia Dios, porque si tú le consultas a la gente de afuera, oye, ¿tú estás preocupado de que un hombre se comporte como hombre y una mujer se comporte como mujer? Y podríamos entrar en detalles y decir, cómo se comporta cada quien. Pero nadie está preocupado. Todos están preocupados de hacer, y ni siquiera preocuparse del otro, sino que simplemente vivir y hacer lo que les plazca. Y se preocupan mucho más de la opinión del otro que la opinión que pueda tener Dios, en este caso de él. Pero Dios está preocupado de que ocupemos nuestro rol en el lugar que tengamos que ocuparlo. Y esto es algo bien interesante, porque en la actualidad uno podría decir de que, como un dato general, entre comillas, no tengo un dato estadístico fiel, pero yo podría decir de que la mayoría señalaría y diría, no, es la mujer la que no quiere cumplir su rol. Pero el rol del hombre, cuando no lo cumple, pasa totalmente desapercibido. Casi nadie lo nota. Y somos muchos los hombres que en algún momento no nos ponemos los pantalones y actuamos en base a nuestro rol, sino que actuamos de cualquier manera, cuando de verdad deberíamos tener los pantalones bien puestos y hacerlo. No es algo solamente que, sí, es que por el feminismo solamente la mujer la que se arregla, no es solamente eso. Que el hombre no haga su rol es algo que también sucede, que también pasa, que también es difícil. Pero sucede. Esto es algo de los dos, no es algo de uno solo. Es por eso que está este llamado de atención a nosotros, a todos. Quizás en algún área no estemos utilizando nuestro rol y tenemos que utilizarlo de la forma que corresponde. Entonces, ¿quién se preocupa de los roles que cada uno tiene que cumplir? Porque vuelvo a decir, acá tenía una responsabilidad como hombre, tenía una responsabilidad como rey, pero no la llevaba a cabo. En la práctica no lo parecía, y la verdad es que para Dios es tremendamente importante, porque Él lo entregó, porque a Él le importa todas estas cosas que suceden. Creemos que el ser hombres y dar un poco más de uso a nuestra fuerza bruta, porque nosotros tenemos la fuerza, digámoslo de esa forma, es suficiente para justificar mi rol en la práctica, cuando son muchas cosas más. Soy el encargado de ser el pastor de mi casa, soy encargado de poder también participar de la crianza de mis hijos en la enseñanza espiritual, encargado de gobernar mi casa, de dar las finanzas, y así con muchas cosas. Pero no solamente es la fuerza. Sí, yo tengo fuerza, bueno, ya eres lo suficientemente hombre. No es así, hay muchas cosas más que implica el ser hombre. De igual manera creemos que la mujer, que el ser mujer y que sea un tanto femenina, que pueda utilizar algunas cosas, que pueda maquillarse, que pueda hablar de una manera un poco más suave, cosas así. Es más que eso, es mucho más que eso. Una persona que puede estar encargada de la crianza,
que está en el hogar, que puede servir en muchas otras áreas, es algo mucho más profundo. Esto viéndolo en un contexto cristiano, por supuesto. Mundano lo podemos enseñar y aplicar. Pero usted sabe enseñar esto afuera y a nadie le va a interesar. Y aún en algunas ocasiones le pueden salir con algo en contra o también le pueden pegar. Porque esas son las corrientes que actualmente se enseñan. Entonces, ¿quién se preocupa de los roles que cada uno tiene que cumplir? Dios se preocupa. Dios se preocupa. Lo vamos a ver al final del estudio cómo Dios le señala a estos dos individuos, pero Dios se preocupa de que cada uno ocupe su rol. El caso de la viña de Nabot nos da una clave muy certera respecto a quién está realmente atento al cumplimiento del rol de cada uno y dar justa retribución, para bien o para mal, para quien esté haciendo lo que debe hacer. Lo primero que vamos a ver entonces, analizando un poco este texto, como les decía, no voy a entrar en profundizar, no es ese el punto, sino que es poder analizar este caso, lo vamos a ver como un caso, acá en la viña de Nabot, para poder aprender un poco con respecto a los roles, cuál es el problema cuando yo lo ejerzo y qué es lo que sucede, con quién se preocupa de que esto se cumpla, es Dios. Vamos a ver primero el actuar del hombre. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a ver netamente la interacción de Acab con Nabot. Dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 en adelante: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se desmaimó. Acab, como hombre responsable de gobernar, va donde Nabot y le da una propuesta, le dice: dame tu viña, te la compro o te doy una mejor. Esa es mi propuesta. Pero Nabot no quería. Era la heredad de sus padres, posiblemente le tenía cariño, le tenía mucho afecto, y por más que a Acab le quedara cerca de la casa, él no quería vendérsela y dársela. No tenía por qué haberle afectado, no tenía por qué haberse puesto triste y haberse enojado. Si bien como rey tenía el poder necesario para hacer como David con Betsabé, que va, la señala, aunque sea mujer de Urías Eteo, uno de sus valientes, la toma, la trae y la toma. Él también la pudo haber tomado, no lo hizo. Pero Acab no usa su poder, sino que es muy bueno al momento de hacer el trato, pero Nabot se lo niega, le dice: no quiero, es de mis padres, es la heredad de mis padres, me trae recuerdos, no lo sé, no quiero despojarme de ella. La reacción de Acab no era buena y tampoco no era la primera vez que reaccionaba de esta forma. Si usted lee el versículo del capítulo anterior, el capítulo 20, el versículo 42 y 43, nos damos cuenta de que ante la profecía de un profeta, Acab reacciona de la misma forma. Dice Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 42 y 43, y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Versículo 43, y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. No era la primera vez que se iba triste y enojado. ¿Y por qué tiene que estar enojado? También se fue triste y enojado. Solamente que ahora también vemos que se acuesta en su cama y como que se amurra. No voy a comer, no quiero comer. Entonces acá como que se amurra. La pregunta aquí sería, y es la pregunta que tenemos que realizarnos nosotros, los hombres: ¿es esta la reacción que un hombre debería tener ante la negación? ¿Es esta la reacción? Ponernos tristes, enojados, llegar a la casa, me acuesto, no quiero nada, no como y me enojo. ¿Es esta la reacción que deberíamos tener? Si él necesitaba una viña,
solo por ser rey, iba a encontrar un lugar donde plantar legumbres. Era rey, él era el rey, tenía dominio, tenía poder, tenía muchas cosas. Pero esto muchas veces va a requerir de un esfuerzo mayor. No todo va a ser entregado en bandeja. No todo va a ser así de fácil. No siempre la respuesta va a ser sí. A veces la respuesta va a ser no. Entonces, ese no muchas veces va a hacer que nosotros nos esforcemos un tanto más. ¿En qué? En quizás gastar un poco más de dinero, en caminar un poco más, en avanzar un poco más, en buscar un poco más. No lo sé. Pero es mejor que ponerme triste, enojarme, amurrarme y acostarme. El hombre cristiano debe tener más claro aún que no todo lo que quiere Dios lo dará de forma inmediata. No todo va a ser automático. Hay algunas cosas que no van a llegar de una manera inmediata. A veces hay que esperar más de lo que estamos acostumbrados a esperar. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ya sí, mira, todo esto que hay que construir, no, sí, todo esto que tenemos que hacer lo podemos organizar en una semana, no, en 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, y a veces vamos a tener que esperar más tiempo de lo que estamos acostumbrados. No todo va a ser inmediato. O va a requerir de que yo ponga mi fe en obra y comience a moverme, y comience a ir de un lugar a otro. No siempre llegará el pan a mi puerta cuando falte la provisión. A veces voy a tener que ponerme mis zapatos, ponerme mi ropa, pescar algo que tenga, salir, quizás lo voy a ir a vender, quizás voy a consultar con alguien, a ver si necesita ayuda, voy a salir a trabajar, aunque sea para ganar un poco de dinero, pero voy a tener que hacerlo. Es un esfuerzo más. No siempre llegará el pan a mi puerta. A veces Dios me impulsará a salir a buscarlo, a hacer algo más. No ser estático, sino que dar un paso más adelante. La cosa muchas veces no va a ser tan sencilla como el que la pide y me llegue. A veces se va a demorar. El ejemplo de Jacob es claro de lo que un hombre puede hacer por su amada. Trabajar tiempo por ella. En Éxodo 29:10, y voy a ir rápido, Génesis 29:10, Génesis 29:10, y este es 29:20, mejor dicho, y este es el texto que más me llamó la atención, porque sé que al final trabajó 14 años, un poco más, pero el versículo 20 de Génesis 29 es el que más llama la atención. Dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces, si Jacob fue capaz de trabajar 7 años, 14 años, por Raquel, porque amaba a Raquel, amaba a Lea, amaba a Raquel, si fue capaz de trabajar todo ese tiempo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Si tuviéramos que trabajar por nuestra amada, hay muchas cosas que tendríamos que hacer. No va a ser tan sencillo como mandar un simple mensaje o regalar un chocolate. A veces voy a tener que dar un esfuerzo más, ¿o no? Pero esa es la idea. Acá prefirió llegar a su casa y contarle su problema a su esposa, que particularmente supo qué hacer al respecto. Y aquí viene el actuar de la mujer. Estamos analizando a Acab y a Jezabel. Estamos analizando 2 personajes malos de la Biblia para ver cómo actuaron. Vamos a ver el actuar de la mujer entonces. Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 7 al versículo 10. Voy a leer desde el 5, dice: y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y aquí vemos el texto que ya leímos. Cuando ella comienza a redactar las cartas, se la comienza a enviar, y ocurre de que él termina muriendo.
Para Jezabel resolver este problema era fácil. Quizás Acab no se atrevía a hacer algo así de malo, pero sabía que su esposa sí. Para Jezabel resolver este problema era fácil, pues ya estaba acostumbrada a manchar sus manos con sangre. Recordemos, los profetas de Jehová, amenazó de muerte a Elías, comía con los profetas de Baal y Asera, y hacer injusticia de su poder, pues manda a matar a Nabot, lo manda a matar. Y la frase que más me llamó la atención fue esta, del versículo 7, cuando le dice: levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ya antes le había preguntado: ¿no eres tú acaso rey de Israel? Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Su posición le daba el poder suficiente para suplantar la autoridad del rey, escribir cartas en su nombre, organizar a los hombres para que apedreen a Nabot por blasfemo y que esto se cumpla. El versículo 14 dice: después vinieron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Se cumplió, se cumplió su mandato. Notemos que luego de dar muerte, Acab va a tomar la viña sin importar la manera que haya usado su esposa o los métodos que ella utilizó. De hecho, el versículo 15 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y Acab fue a buscarla. Ya no lo vemos triste, no lo vemos decaído, no lo vemos enojado, lo vemos como un hombre que dice el versículo 16: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y aquí viene la parte interesante. La pregunta que le hago a usted, hermana: ¿esta es la reacción que una mujer debería de tener ante un problema que tuvo su esposo? ¿Sabes qué, esposa? Me puse a pelear con una persona y me pegó. Yo no quise pegarle, pero tengo unas ganas de pegarle, me pegó. Entonces, y la esposa va y la consigue y le dice: ¿sabes qué? Tomamos el auto ahora mismo, vamos a su casa y le pegas en su casa delante de su familia. ¿Será esa la solución al problema? ¿Será ese el mejor consejo? ¿Es esta la reacción que una mujer debería tener? Si su esposo tiene un problema y esto lo está abrumando, anímelo, ayúdelo, dele su punto de vista y empújalo a seguir adelante, pero a seguir a Cristo, no a seguir su carne, ni la carne de él ni la carne suya. Empújalo a seguir adelante. La mujer cristiana no debería buscar una alternativa especial para resolver el asunto, mucho menos de forma secreta, sino que debería dar obra a Dios, o que Dios obre en el problema, y ser la mejor ayuda posible a su esposo, a fin de que no cometa pecado él, ni cometan pecado juntos, resolviendo el asunto de una manera impura o de una manera injusta. Esa sería la mejor manera para poder responder antes de incitar a la rencilla o al conflicto. Lo de Acab y Jezabel es un claro ejemplo de lo que actualmente vemos: hombres y mujeres no haciendo uso de su rol como corresponde. Pues aunque ellos no usen su rol, Dios los va a juzgar en base a sus responsabilidades como hombre y como mujer. Pues de esta forma respondió Dios a ellos, y es muy similar a lo que nosotros vemos con Adán y Eva. Sabemos quién fue la que comió de la manzana primero. Sabemos quién fue el que le compartió la manzana a Adán. Perdón, el fruto, no la manzana, el fruto. ¿No es cierto? Pero el hecho va a ser muy similar. El versículo 17 dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. La pregunta es: ¿Acab mató a Nabot? ¿O fue Jezabel la que manipuló todo eso? ¿Por qué le está llegando a Acab? Porque él es responsable de ese hecho.
Ahora, Jezabel tampoco queda impune. Dice el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. No solamente van a lamer su carne, su sangre, sino que se la van a comer. También ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¡Wow! Y aquí nos damos cuenta que la responsabilidad está, aunque uno no quiera cumplir. Tú eres responsable del rol que tienes, de lo que se te ha entregado, de lo que se te ha sido asignado. La carta a los Efesios nos da las claves para la comunión marital. Voy a tomar solamente un versículo, porque es bastante extenso, pero voy a tomar un solo versículo. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros, hablando a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si el hombre ama a su mujer, la mujer va a respetar a su hombre. Y así sucesivamente, esto va a ser un círculo que va a girar y va a armonizar en el Señor todo el matrimonio. Y te lo pongo en el mismo ejemplo de ellos. Si Acab hubiese amado a su mujer, conociéndola, sabiéndola que es mala, aunque suene chistoso, sabiéndola que es mala, no hubiese contado su problema, pues sabía que ella tenía muchas formas de actuar a su favor, pero con pecado, pero fallando, pero saliéndose de los parámetros que Dios asignó. Si Jezabel hubiese respetado a su marido, le hubiera buscado otra viña para comprarla, hubiera consultado por último afuera, le hubiera dicho, oye, ¿tienes una viña? Oye, ¿la estás vendiendo? No, ¿estás vendiendo esta viña? Y le hubiera dicho, oye, mira, hay 5 viñas que se están vendiendo, podrías comprarte cualquiera de esas. Pero no hubiera dado uso a actos injustos, pues él se haría responsable. Lo vemos y Dios es lo que hace responsable primero acá y después señala a Jezabel. Entonces, en conclusión, y entendiendo ya más el título del mensaje que espero se haya podido entender, responsable de mi rol hacia Dios. Yo soy responsable del rol que Dios me dio, del sexo que Dios me entregó, de las cosas y responsabilidades que Dios me dio, aunque yo no quiera, aunque para mí no existan y sean invisibles, Dios me va a rendir cuentas y me va a decir, oye, ella hizo tal cosa, tú eres el culpable, ¿por qué lo hizo? Pero ¿qué? Tú eres el responsable, tú eres el encargado de tu casa, ¿por qué tu esposa está haciendo esas cosas? Y Dios va a dar justa retribución en base a nuestros actos. El rol que se me ha asignado por orden divina también será verificado por orden divino. Si bien el mundo actual ama que nadie ocupe su rol en la tierra, Dios se deleita en quien se hace totalmente responsable de su rol y lo aplica cuanto más pueda. Hay una frase que me gustó mucho y es que con respecto a lo que es la revolución sexual y todo el movimiento de ideología de género que hay, una de las cosas que Satanás logra con todos esos movimientos es quitar gloria a Dios por medio de su creación del hombre y la mujer, cuando el hombre no quiere ser hombre y cuando la mujer no quiere ser mujer. Porque cuando el hombre quiere ser hombre y se comporta varonilmente y la mujer se comporta de manera femenina, glorifican a Dios con su vida, lo hacen y lo exaltan y Dios se deleita en eso. Pero una de las cosas que Satanás logra con esta confusión es quitar gloria a Dios por medio del sexo, por medio de los roles, por medio de todas estas cosas. Recordemos que ante los ojos de Dios seremos responsables como hombre y como mujer. Los invito a inclinar su rostro, hermano, por un momento. Y como les señalaba, esto es la primera vez que me toca predicar un tema así. Para mí es un tema controversial, pero es algo que tenemos que analizarlo con nosotros y conversémoslo con la persona que tenemos al lado. Convérsalo con tu esposa, o esposa, convérsalo con tu esposo. Y comiencen a ver
y a ocupar el rol que Dios nos entrega, porque somos responsables de ello ante los ojos de Él. Somos responsables de estas cosas. No podemos quitarnos la responsabilidad porque Dios nos va a pedir cuentas y nos va a evaluar también en base a eso. No podemos odiarlo y dejarlo afuera. Esto es algo para todos. Todos en algún momento tenemos una responsabilidad en el tiempo que estamos viviendo. Quizás en el futuro, tú que no estás casado o joven, vas a tener una responsabilidad. Llévala, hazte cargo y hazla lo mejor posible para el Señor. Que el Señor se deleite en esa responsabilidad que tienes porque la estás llevando a cabo, tu rol y quieres hacerlo lo más agradable a Él. Te invito a orar para que podamos reflexionar y poder terminar el mensaje. Responsable de mi rol hacia Dios. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos. Padre, somos responsables de tantas cosas, pero las corrientes del mundo sí nos han quitado esto. Sí han querido sacarlo, en muchos lugares nos han sacado, y aún en nuestras propias iglesias es algo difícil de poder tratar los roles, las responsabilidades que tenemos como hombre y como mujer, el comportamiento que tenemos que tener como hombre y como mujer. Y Dios, te invito a que cada uno de nosotros podamos hacerlo lo más agradable a ti, Señor. Que no cometamos errores, porque esto lo único que va a hacer dañarnos. Acerquémonos más a ti, Señor, porque tú vas a mirar nuestra responsabilidad y la vas a considerar. No la vas a dejar en el aire aquí. Te importa y te deleitas en quien pueda cumplirla y quien pueda llevarla a cabo. Dios, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que esta palabra haya sido de gran edificación, que nos ayudes a crecer y a estar fortalecidos. Te doy las gracias por todo, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos queridos. Espero que puedan estar muy bien y que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida. Bendiciones, hermanos.